compañeras, compañeros. Lo primero que corresponde es presentarse. Soy, como dijo el Pacha, un canario de Canelones. Nacido allá en la zona de La Paloma, ruta 11 y 32. Y a los 5 años nos fuimos para el pueblo, como decimos allá. Como buen canario de Canelones me comprometo a comerme menos heces. Ahí me crié, fui a una escuela pública y el bebe y la beba, que eran mis viejos, tenían un almacén cerquita de la escuela. Pasa el tiempo y seguí con la educación pública, fui un privilegiado porque me pudieron pagar el abono. Mientras trabajábamos un poco en el almacén, podíamos venir al IPA. Año 86, aquello era San Petersburgo, lo menos. Una cosa increíble lo que se respiraba en esos años. En esos años también empezamos a militar, porque se abrían las puertas, estábamos en el liceo, aquello era algo de verdad increíble. Empezamos a militar en el comité. No voté en el 84, no tenía la edad. En el 89 acompañé a los compañeros de la vertiente. En el 90, una barra de compañeros armaron una agrupación del MVP. Y de ese año hasta ahora, estamos militando en esta casa. Pasa el tiempo y pude y puedo decir que tengo una familia maravillosa. Laura, Victorio y Lucía, que me aguantan la cabeza, o por lo menos me dicen. Después, la vida me fue llevando y hoy, digo, para presentarme, me toca dirigir los destinos como intendente del departamento de Canelones. Muchas veces me preguntan en los reportajes, ¿y usted por qué es del MVP? Una cosa, qué rareza. ¿Por qué estoy en esta casa? Yo no me olvido de las primeras conversas cuando se trataba de algunos ingresos, me acuerdo de algunos ingresos. Lo primero que entendí que tenía que sacarme de la cabeza aquello de las verdades reveladas fue como en un frontón. Empezaba a militar y me derrumbaban diálogo tras diálogo aquellas verdades que yo pensé que estaban todas escritas. En esta casa aprendí que nada se construye sobre un cementerio económico y social, que aquello de cuanto peor, mejor, no es cierto. Y cuando alguno amagaba en cometer ese desliz, como que te pegaban con la regla en las manos. Guarda con eso. Estos viejos me enseñaron todo eso. En esta casa también, estos veteranos y aquellos veteranos me enseñaban que lo importante era tener visión estratégica. Y cuando ibas con un tema a veces un poco coyuntural, simple, te obligaban a levantar la mira. Hoy hablamos de que hay una crisis mundial de los alimentos, hay una crisis del agua potable, crisis en la energía, crisis poblacional. En el año 95, Eñato escribió un libro que se llamó Las 4 crisis y lo estudiamos acá adentro. '94, '95. Yo me sentía obligado a analizar todos esos temas y a pensar futuro. En esta casa aprendí que cuando nos comprometemos con una causa, cuando nos comprometemos con una responsabilidad, lo hacemos hasta el hueso.
Yo no me olvido cuando el gordo Marcos Abelenda, un día el gordo fue, creo que el ministro era Hierro López, fue a condecorar unos policías. ¡Ay, nosotros cómo nos pusimos! ¡Shh! Me dijeron. Eso lo tenemos que estudiar y analizar bien. Y eso de comprometernos con ese nivel de responsabilidad, después lo vimos en los hechos, cuando el bicho tuvo que hacer frente a esa repartición que sin duda no es nada simpática. En esta casa aprendí, medio sin darnos cuenta, la importancia que tiene que haya compañeras al frente de la lucha. Y por ejemplo, de esta casa surgió la primer presidenta de la Cámara de Diputados. Y la segunda. Con el tiempo, los compañeros y las compañeras fundamentalmente me explicaron y me convencieron que también había que dar algún paso más. E incluso algunas cosas arreglarlas porque si no, no salían. Pero lo mamé de chico. Porque además leíamos mucho la historia de las compañeras que le habían pasado feo. Conocimos en esta casa a la gran Raquel, que con esa sonrisa y ese vozarrón nos recibía en la puerta del MVP. Para preguntarnos cómo estábamos. Cuando atrás de esa compañera o en esa historia se escondían peripecias maravillosas. Entendí, gracias a algunos compañeros que acá están presentes, la importancia del sector productivo, de la ruralidad. Y aquellas charlas con el flaco Agassi, una cosa, era un mundo que se nos abría. O cuando me toca a veces ir a hablar con el Pepe de temas políticos, me sale hablando del paspalum y otros pastos, para que entendamos la importancia que tiene cada palmo del territorio. Y no me olvido que el gran Bebe arrancó para el interior cuando él pensaba que la acumulación estaba en cada rincón de los trabajadores y trabajadoras rurales. Esta casa también me recibió con mucho humor. Y le pido a los más veteranos, capaz, cada vez que teníamos un encuentro, un campamento con el viejo Julio, lo primero que hacía era hacernos 4 o 5 cuentos para que nos riéramos y nos descontracturáramos, porque después venían las que duelen. Y me acuerdo que nos reíamos más de la risa de él que del contenido del chiste. Porque capaz que uno se imagina que las cosas que él te iba a contar eran peripecias tristes. No. Tengo un chiste, decía, en el medio de una discusión seria. Ese sentido del humor, y recién nombré a Raquel. El Pepe Martínez, me acuerdo que también tenía eso. Te recibía muerto de risa. Después vos leías la historia de cada uno de esos compañeros. La pucha. Si valdrá la pena vivir y si valdrá la pena sentirnos acompañados de esos monstruos sobre cuyos hombros seguimos caminando. Acá también aprendí el sentido de la amplitud y por qué y cómo debíamos crecer. Aquello de no recibir con una piedra en cada mano cuando alguien se te arrimaba. Acá, ya con las nuevas generaciones fundamentalmente, pero no solo con ellas, entendí que se puede hablar de solidaridad, pero se puede ejercer solidaridad, se puede actuar. Y vaya el saludo a los gurises y gurisas que preparan para los exámenes de secundaria, a cada uno de los guachos que no tienen cómo estudiar. Gracias. Y en esta casa también aprendí
mucho de frente amplismo. Cuando nos decían, vos muchachos hay que estar en los comités, y allá fuimos. Y ahí en los comités nos fajábamos con el resto de los compañeros y de ahí salían las síntesis. A mí me tocó, por ejemplo, ser delegado al Plenario Nacional. Me acuerdo que venía con Espinolio, el Goro Caraballo, todos aquellos personajes. Ana, del Partido Socialista. ¡Pah! Y eso me dio la oportunidad de conocer todo eso, todas esas otras realidades y estas otras peripecias. En esos tiempos nos tocaba en Canelones organizar los plebiscitos y siempre éramos lo mismo. Algún camarada, un socialista, lo del MPP, y eso es una tarea, y ahí arrancamos. ¡Pah! Década del 90. Bueno, en el 87, ni hablar. Y nos perdíamos alguna, ganábamos. ¿Cuándo ganábamos? Qué cosa increíble. Y después me tocó asumir responsabilidades concretas en la institución Intendencia de Canelones, como secretario general y primer suplente. Y ahí tuve la suerte, y tengo la suerte, de aprender de un gran maestro, que es Marcos Carámbula. Compañero del alma, con quien aprendí a conocer a Sereñi, con quien aprendí a conocer las historias del propio Partido Comunista y con quien aprendí, de la misma forma que el Pepe, a serenarme cuando me pasaba revoluciones. No me olvido y lo digo, cuando asumió Marcos, yo era secretario general, me llevaba por aquellas juntas locales y un día me dice, arrancá vos a hablar. Y después cuando vuelvo me dice, mirá que dentro de 10 años te toca a vos. ¿Nos damos cuenta de eso? Tuvo 10 años machacando y machacando para que no solo yo, sino otros compañeros aprendiéramos y nos formáramos para llegar a donde muchos de nosotros llegamos. De ese gobierno de Canelones, por supuesto, entendimos que solo era posible si era con todo el Frente Amplio, con una junta departamental que actúa como un puño, que discutimos en la interna de la mesa política, pero que después, tanto en la junta, en los municipios o en la propia intendencia donde estamos todos, llevamos adelante los destinos de nuestro departamento y hoy está para verlo. No es solo obra del intendente, sino que es de una fuerza política que toda junta ha sabido cómo articular y demostrar en la cancha que la unidad no es solo una consigna. En ese gobierno de Canelones aprendimos que no podemos tenerle miedo a la participación. Y municipalizamos todo el departamento. Hoy son 30, los municipios van a ser 32 para el próximo periodo. Porque es una forma de involucrar en el territorio la acción concreta e incluso articular con quienes no son de nuestra fuerza política. Y entendimos desde ese gobierno de Canelones, y entendí y aprendí que tenemos que gobernar para todos, incluso allí donde nosotros no ganamos y los municipios son de otro signo. Hoy nos enfrentamos a un gran desafío, capaz que nuevo, sí, nuevo, que es sacar a este gobierno de donde está. El desafío es ganar en el 24. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dolor, porque nos duele lo que vemos. Solo hace falta caminar por nuestras calles, por todo el país. Nos duele
que haya gente que quede rezagada. Entendí perfectamente el concepto ese de los Maya Oro, porque quien entiende algo de ciclismo, queda claro que también se puede ganar por equipo. Y eso no corre, porque esto es una carrera, eso es filosófico. Y el rezagado, que se embrome, ni camión para ello hay. Ese concepto que está tan instalado hay que analizarlo desde ese ejemplo del deporte. Y esa acción concreta genera que nuestra gurizada se siga yendo, que haya vuelto a irse cuando había sido una realidad que la veíamos lejana, o que hoy pobreza e infancia son casi partes de una misma realidad, o son parte de esa misma realidad. O que hoy veamos cómo nuestra gurizada se hace pedazo con la pasta base o la violencia y parece que nada importara. Es anuncio tras anuncio de lo que se va a anunciar. Por eso es necesario, por eso es imprescindible volver a ser gobierno. Es la tarea número 1. ¿Y el cómo? ¿Cómo llegamos? Dicen que es fácil, yo creo que no. Llegamos con más frente, llegamos con más amplio, llegamos con más frente amplio y eso implica fortalecer la fuerza política y a la vez ampliarla. Y para fortalecer la fuerza política tenemos que tener claro aquello de la unidad en la diversidad y yo le agrego, la diversidad en la unidad, donde la libertad sea la garantía de que esa unidad perdura y que donde es posible la discusión fraterna, tanto en los comités de base como en los organismos de dirección. Hay que fortalecer a los sectores políticos. Yo quiero que nuestros sectores sean fuertes, todos, porque los sectores son los que dan parte de la gran discusión y a la vez debemos promover, y también quiero que allí donde está la base, allí donde están los comités, haya fortalecimiento de la discusión, donde esté todo. Y como dije, esta magia de la unidad, esta maravilla, se concreta fundamentalmente porque estamos obligados a discutir abajo y no a resolver en cuestiones de cúpula. Más frente implica más fortaleza de nuestros sectores. Más frente implica más participación en la base y que vayamos a los dos lados y que aprendamos día a día que del debate y la libertad en la discusión surgen las claves para un gobierno sólido. Y cada uno de nosotros va a tener un rol. Yo entiendo claramente lo que esta fuerza política hoy me está transmitiendo. Y estaremos ahí donde la fuerza política, Frente Amplio, diga que tengamos que estar. Acompañando este proceso. Porque no creo en realidades mesiánicas. No somos nada de a uno, sino que cada uno de nosotros somos una parte fundamental en ese proceso de construcción de la unidad y de la ampliación de nuestra fuerza política. No hay un superhéroe en esta construcción. Somos parte de un proceso donde el colectivo nos marca que hay un programa, que hay una organización política que se llama Frente Amplio, que nos va a decir el rol que nos va a tocar a cada uno y vamos a ver si estamos prontos para cada una de esas instancias. Porque hay algo que está claro. Se va a llegar si estamos juntos. Porque vamos a llegar todos juntos. Porque el frente es eso. Y las personalidades, los referentes, lo que sea, no somos nada.
sin la espalda, que no son solo los sectores políticos, sino que es una masa de pueblo atrás que entiende que si no vamos todos juntos, fracasamos. Y a la vez, esto es posible. El cómo se explica en la medida que le seguimos abriendo puertas a la esperanza, en la medida que seamos cada vez más orientales, convencidos de que este país lo tenemos que cambiar. Hay que abrir las tranqueras porque hay gente que todavía está afuera. Es posible y vale la pena. Año 84, 19 de marzo, el general Sereñi nos da un mensaje clarísimo que yo puse en un tuit. Entendí con el tiempo la fortaleza de ese mensaje. Un día como hoy, un 19 de marzo, el general Sereñi explicaba para qué estaba al frente y cuál era la línea, o por lo menos la pincelada gruesa de hacia dónde teníamos que ir. Cada día que pasa lo entiendo más. Pero mucho más atrás, otro 19 de marzo de 1817, en mi ciudad, la villa de los Guadalupe, de los Canelones, estaba desierta. No había un alma. Se habían ido todas y todos, porque fueron en la resistencia a Paso Cuello. Y ahí se libró un 19 de marzo la batalla del Paso Cuello. ¿Qué fue eso? Cuando algunos, Artigas hablaba de malos europeos y peores americanos, algunos peores americanos de acá salían como locos a entregarle la llave a Lecor, que no era ningún bebé de pecho. Veamos lo que era Lecor, que entraba con 12.000 hombres al país, al territorio. Acá, en la villa de los Guadalupe, había disparado la conducción artiguista. Y por allá por Toledo, acá hay gente de Toledo, por allá por Toledo estaba Juan Antonio Lavalleja con unos 500 hombres, 400. Y cuando llega Lecor, a la villa de los Guadalupe habían rajado todo, y todas. Las mujeres llevándose los niños, a los ancianos y a los animales, haciendo una estrategia de guerra de guerrilla para restarle fuerza al invasor. Ese 19 de marzo se enfrentaron unos 2.000, 3.000 soldados preparados en Europa, 5 cañones contra unos 400 compatriotas orientales de la villa de los Guadalupe, cubriendo para que la gente pudiera resolver la disparada, dejando vacía la actual ciudad de Canelones. En esa batalla estaba Torgués, estaba Rivera, estaba Oribe, estaba Lavalleja, estaba el hermano Artigas y dirigía Barreiro, estaba Joaquín Suárez. Vean, si eso no era orientalidad, también estaba García Zúñiga, pero bueno, todo aguantando el temporal y bancando la resistencia en el peor momento de nuestra historia. De la historia que por lo general no entendemos mucho porque no leemos, total, ahí perdimos. No estábamos perdiendo, nos estábamos preparando. Porque en el año 25, dentro de 2 años, cuando esta fuerza política llegue al gobierno, vamos a estar cumpliendo los 200 años de aquel levantamiento que aseguró la independencia, la integración a las provincias, bajo los colores de la bandera artiguista, que decía libertad o muerte, y que nos demostró
que este país va a ser soberano, donde la igualdad y la libertad seguirá siendo nuestra bandera. Y en esos 200 años vamos a celebrar que de nuevo, con la bandera artiguista, los más infelices serán los más privilegiados. Muchas gracias, compañeros. Gracias.